¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas de Ministerios Ven Señor Jesús. Es para nosotros un privilegio que usted esté ya en sintonía de este programa. Gracias por los comentarios que nos hacen llegar por medio de redes sociales, llamadas telefónicas, cuando nos encontramos en la calle. Gracias por esos comentarios y nos alegra mucho a nosotros saber que estos programas están siendo de mucha bendición para sus vidas. Bueno, para iniciar con el tema del día de hoy tenemos un tema que es una realidad, o sea, lo estamos viendo hoy por hoy. Yo creo que es del conocimiento ya de todos que en Estados Unidos, en todos sus estados, se legalizó el matrimonio entre homosexuales, pero este es un fenómeno que pasa con un motivo, pasa con una razón. Eso nosotros no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque es algo profético. Entonces, para analizar esta palabra profética que nos la adelantaron, porque la palabra de Dios dice que como fue en los días de Noé, así van a ser los próximos días, y sabemos que una de las causas del diluvio fue esta, el homosexualismo. Entonces vamos a empezar a ver esto, va a ir en aumento, no solo homosexualismo, van a haber más cosas que se van a desatar, pero para encontrar el ángulo profético, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos anuncia estas señales que ya estamos viviendo? Nos acompaña el día de hoy el pastor Hernando Mejía de Ministerios Ven Señor Jesús. Pastor, bienvenido, buenas noches. Bueno, para iniciar ya con el tema, ¿cuál es el trasfondo profético que nos anuncia la legalización de los matrimonios en un país tan poderoso como es Estados Unidos? Bueno, para empezar, gracias por el saludo. Yo lo que pienso, Andrés, acerca de esto es de que Dios es un Dios de tiempos. Así lo dijo, se reveló en Daniel. Dios es el Dios de los tiempos, de las edades. Y entonces tenemos que, los hombres, entender en qué tiempo profético estamos viviendo y qué edad profética, para no cometer errores ni hacer el ridículo. ¿Por qué te digo esto? Porque lamentablemente muchos grupos cristianos se unieron en toda la Unión Americana en los parques, en plazas públicas, para orar, para detener esta legalización de matrimonios entre homosexuales. Y la verdad es de que lo que hicieron los hermanos, con buenas intenciones, es hacer el ridículo. Porque ellos oran por algo que definitivamente no van a tener respuesta. Es decir, cuando Dios marca un tiempo profético y tiene que cumplirse una palabra profética, por más que la iglesia ore para detener el tiempo o atrasarlo, no lo van a lograr. Porque hay tiempos que Dios ya prefijó, hay tiempos que ya Dios preestableció. Y lo que está preestablecido, nuestras oraciones jamás lo van a poder detener. Es decir, lo que está predestinado en el tiempo y la sazón de Dios se va a cumplir. ¿Qué decirte? Lamentablemente, como desconocemos los tiempos proféticos, entonces la gente se pone a orar, Señor, que no lo legalicen, y al final lo legalizaron. Y pareciera como que el Dios de los cristianos no escuchó la plegaria, la oración, y no es eso. Lo que pasa es que se cumple la palabra de Santiago: piden, pero piden mal. ¿Por qué? Porque como no conocemos los tiempos proféticos, estamos orando algo que es inminente y que no se puede detener. Estamos muy claros por todas las señales que estamos viendo en la ecología, en la economía, en la moral, en la iglesia misma. Lo que estamos viviendo incluso hasta en los astros, con las lunas rojas, lo que estamos viviendo en la estructura mundial, el terrorismo, etcétera, etcétera, el narcotráfico. Estamos viendo que realmente el cumplimiento profético de la venida del Señor cada día se acerca más. Y la nube profética cada vez se hace más espesa y se hace más visible. Entonces, el día del Señor, que comienza con la gran tribulación en la tierra, realmente se acerca. El día del Señor es inminente. El día del Señor, el día de que el Señor venga, y venga la gran tribulación sobre la tierra, eso se acerca. Pero para los días del Señor, es decir, cuando el Señor venga a llevarse a su pueblo, que no va a sufrir la gran tribulación, entonces se anuncia que los días de la venida del Señor van a ser muy semejantes a la estructura social, a la estructura política, a la estructura económica que se vivió en los días de Noé. Y en los días de Noé
tenemos que el mundo, la sociedad, se volvió tan pasional que abandonaron el uso natural de un hombre con una mujer sexualmente, sino que se encendieron en sus lascivias hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso se vivió en los días de Noé. En los días de Noé la estructura entonces social era tan terrible que se casaban y se daban en casamiento ya no en una unión heterosexual, un hombre y una mujer, sino en uniones totalmente antinaturales como lo es la unión homosexual. Entonces cuando vemos esto, el Señor dijo, miren los días de Noé, porque cuando sean los días de la venida del Hijo del Hombre, el mundo así va a estar como en los días de Noé. El homosexualismo era tan común, era tan legalizado, que se están repitiendo los días hoy en día. Y eso no lo va a parar nadie. Eso está profetizado por el mismo Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos la autoridad de romper esa palabra profética del Señor, sino lo que tenemos que hacer es aprender cómo hacer guerra espiritual, cómo evangelizar en un mundo que se va a volver cada día más parecido al de los días de Noé. El Señor dio otra pista más, como en los días de Lot. Y en los días de Lot también el homosexualismo era tan legalizado y tan común que incluso hasta la zoofilia, que es el tener relaciones sexuales con animales, incluso ya era también tan común. Y si te das cuenta, hoy mucha gente está promocionando que también haya casamiento, y esto parece ridículo, pero están promocionando que haya casamientos ahora entre animales y humanos. Ese es el siguiente paso. Y otro paso más es de que ya cuando los ángeles bajaron en el tiempo de Lot a querer sacar a Lot y su familia de la tribulación que venía sobre Sodoma y Gomorra, dice la Escritura que ellos ya no querían tener ni siquiera relaciones sexuales con hombres, sino con ángeles. O sea, ¿hasta dónde va a llegar la perversión sexual en la tierra? Que ya ni siquiera lo homosexual va a ser lo escandaloso, ni la zoofilia, sino el querer tener contacto con seres espirituales. O sea, eso está profetizado y eso no lo va a detener nadie, porque está profetizado que los días del Hijo del Hombre que ya se acercan. Estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo a la tierra para arrebatar a su iglesia santa, a su iglesia sin mancha y sin arruga. Pero la estructura social va a ser tan homosexual, tan perversa en lo sexual, en la lascivia, en la concupiscencia, que eso no lo va a detener nadie. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros? Aprender como Lot a resistir ese espíritu inmundo, aprender como Noé a resistir esas potestades que se están señoreando sobre los hombres, sobre la mente, los sentimientos y emociones de los hombres, de tal manera que lo están aceptando y lo están viendo como algo normal, como algo que todos tenemos que aceptarlo. Incluso a las personas que rechazamos totalmente los actos aberrantes homosexuales, nos están diciendo que somos homofóbicos, y eso realmente es ridículo. Nosotros vamos a tener que llamar siempre las cosas como son. Eso es pecado, es una aberración. Desde luego, como todo pecado, la sangre de Cristo puede perdonar. Como todo pecado, la sangre de Jesucristo tiene poder para que cualquier persona que transitó por esos caminos pueda volverse al Señor Jesucristo, arrepentirse, convertirse y ser salvo de esas prácticas que son totalmente aberrantes, que son antinaturales. Pero sale la situación de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo días proféticos que lo único que nos están anunciando es que Jesucristo viene pronto, y darle más certeza cada vez más a la Biblia de que todo lo que la Biblia profetiza se cumple. Entonces, realmente tenemos los cristianos dos aristas. La arista de alegrarnos de ver cómo la palabra de nuestro Señor se va a cumplir y se está cumpliendo. Y si se están cumpliendo estos puntos, pues se va a cumplir también lo central de lo profético. Jesucristo viene por nosotros. Jesucristo se va a manifestar a los santos y va a arrebatar a los suyos. Entonces tenemos esa bendición grande, que si las partes que no son medulares de la profecía bíblica se están cumpliendo, pues obviamente también lo medular se va a cumplir. Es inminente que Jesucristo regresa por su iglesia santa.
Amén, pastor. Es curioso el hecho de que el primer país que haya legalizado estos matrimonios a nivel de todo el país, porque hay diferentes países que en algunos estados, en algunos departamentos ya se legalizó, pero Estados Unidos se convirtió en el primer país que en su totalidad pues aprueba los matrimonios entre personas del mismo sexo, entre homosexuales. Pero ¿qué pasa con estas personas? Ahorita nos explica el pastor que es una buena noticia para nosotros porque significa que Dios viene pronto, pero estando aquí en el sistema de la tierra, pues también es una mala noticia. ¿Por qué? Porque tenemos que pelear contra que no nos cambien la idea. ¿Por qué? Porque ahora, si esto se llega a hacer algo mundial, pues ya la enseñanza ya no va a ser que la familia va a ser la unión entre un hombre y una mujer que se unen a procrear hijos. Ahora ya no va a ser así, va a tener que cambiar todo, a ser entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, o un hombre y una mujer, y se va a empezar a ver natural. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia, pastor, para evitar esto? ¿Por qué? Porque tampoco nos podemos poner a encerrarnos en cuevas y vivir por aparte de nosotros. Mira, lo que nos espera es ver que en los libros de texto de las escuelas, como siempre se enseña lo que es la familia, vamos a ver ya dentro del concepto de la familia, vamos a ver libros de texto donde se enseña que la familia puede ser conformada entre dos mujeres, una haciéndolo de hombre y otra de mujer, o dos hombres, una haciéndolo de mujer y otro de hombre. Eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo en las películas que vienen de Hollywood, de Estados Unidos. Vamos a estar viendo ya más relaciones homosexuales, más películas con este tipo de temas, porque ya es algo legal. Otra cosa que vamos a empezar a ver es la persecución contra los que nos oponemos definitivamente, como a todo lo que se llame pecado, nos oponemos y predicamos en contra de eso. Pero no solo predicamos en contra del pecado, también ponemos la medicina contra el pecado. Y la medicina es arrepentirse y volverse al sacrificio del Señor Jesucristo, el cual es amplio para perdonar cualquier conducta aberrante que se haya tenido en el pasado. Pero aquí hay una situación que tenemos que ver por lo que tú comentabas. Estados Unidos hoy por hoy sigue siendo la primera potencia mundial y el país de mayor exportación de pecado a nivel mundial. De hecho, países tan cerrados como China han sucumbido, como Japón, han sucumbido a la arrolladora máquina de pecado que es Estados Unidos. Los musulmanes, que también eran muy cerrados, también han sido altamente influenciados por los Estados Unidos, porque es Babilonia, es una Babilonia espiritual, moral, antimoral. Eso es Estados Unidos, y por toda, desde que Estados Unidos le da la espalda al Señor Jesucristo, se ha convertido en un exportador de pecado para todas las naciones. Y de hecho, nosotros aquí en Guatemala tenemos una influencia poderosa de lo que es Estados Unidos hacia nosotros. Entonces, lo que vamos a estar viendo es eso. Vamos a empezar a ver un bombardeo todavía más alto y más grande acerca de lo que es el tema de este homosexualismo. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Entonces tenemos que revisar los días de Noé. Cuando el mundo se estaba estableciendo en una posición mundana, aberrante y en una total rebelión contra Dios, Dios levanta a un hombre llamado Noé. Es decir, que Dios, y no es un ministro, va a ser un patriarca, va a ser un hombre de revelación. Entonces lo que Dios va a levantar en este tiempo es lo mismo que en los días de Noé. Va a levantar ministerios del Espíritu con una unción poderosa, con una unción de revelación, que van a tener el diseño de Dios para poder escapar de esta estructura. Porque la iglesia tiene que hacer dos cosas. Uno, proclamar el evangelio a la sociedad que está aberrante. Y dos, prepararse para su salida. Son dos cosas. Por eso está muy claro que el Señor dejó 2 puntos para todos los cristianos. Uno, predicar el evangelio a toda criatura. Eso es llegar al mundo, llegar a la gente que no conoce la gracia de Dios, para ver cómo logran conocer la misericordia, la bondad de un Dios altamente grande en misericordia y lento para la ira y muy grande en misericordia. Ver cómo la gente que está viviendo una estructura mundana puede llegar a conocer algo mejor que la estructura mundana, y conocer al Señor Jesucristo, y que su vida cambie por esa relación que tenga con el Señor Jesucristo. Pero también tiene otro punto, otro mandamiento del Señor: ser discipulados. El discipulado nos va a ayudar para escapar, porque va a llegar un momento en el cual el mundo cada vez se va a volver más terrible, más rebelde a Dios,
hasta que la misma maldad se personifique en hombres. Uno llamado anticristo, otro falso profeta. Van a haber personalidades, mujeres como Babilonia, como Jezabeles, que se van a personificar y que van a tener liderazgo en la tierra. Van a haber líderes religiosos totalmente enviados por las tinieblas, y eso será la gran tribulación. Pero antes de la gran tribulación, el Señor sacará a su pueblo, a su iglesia santa. Por eso la iglesia tiene esa otra función de discipularse, porque en el discipulado te santificas, te consagras, aprendes a agradar a Dios, a obedecer a Dios, porque eso te va a llevar a escapar de todo esto que viene sobre la faz de la tierra. Entonces tenemos dos aristas, repito: la del evangelismo, que me ayuda a rescatar almas de esta estructura diabólica que está en la tierra y que cada vez se está haciendo más espesa la nube, y la otra responsabilidad de prepararnos para la venida del Señor. Son dos puntos que no podemos perder de vista. No solo podemos enfocarnos desequilibradamente en ganar almas en el evangelismo, descuidando nuestra consagración y descuidando nuestro devocional y descuidando nuestro servicio y nuestra preparación para salir de la tierra. Y como tampoco podemos, por prepararnos, por consagrarnos, descuidar la función evangelística. Noé nos ayuda a dos cosas. Uno, era un pregonero de justicia para el mundo. Les advertía de lo que venía, de los juicios inminentes que venían. Aún a pesar de la burla, de la incredulidad de la estructura social que había en ese tiempo, aún en contra de muchas cosas que tenía, él seguía viendo la forma de ganar almas para que pudieran entrar a la salvación, para que pudieran entrar al arca, que es una figura de la gracia del Señor Jesucristo. Y la otra parte, preparar a su familia y prepararse él con suficiente ración, alimento, pendiente de las instrucciones que Dios le daba para ver cuántos codos le iba a añadir, hasta dónde cortar un tablón, cómo calafatear el arca, qué altura darle, qué dimensiones. Esa es revelación de Dios. Entonces Dios le va a dar a los ministros de este tiempo revelación acerca de las medidas, incluso de cosas que no se oyeron, que no se vieron al corazón del hombre, pero que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y hay cosas que fueron reservadas para el tiempo final, y estamos viviendo el tiempo final, porque así como la maldad está creciendo, la gracia de Dios también está creciendo. Dice la Biblia que donde abunda el pecado, y vaya si no está abundando en el mundo, va a sobreabundar la gracia. Entonces estamos en un tiempo precioso donde la gracia va a hacer que mucha gente que conozca ese sombrío camino del homosexualismo va a volverse a Jesucristo, va a conocer a Jesucristo, el verdadero amor de Dios, que no lo va a encontrar, si no lo encontró en una mujer, tampoco lo va a encontrar en un hombre, ni en un animal, ni en un ser extraño a la tierra, sino que hay una intimidad con Dios que el hombre, al experimentarlo, se da cuenta que no hay algo más grande que tener esa comunión con el Dios del cielo. Entonces, pues estamos en esa situación de una buena noticia. Es el tiempo en que la iglesia tiene que evangelizar y va a tener eficacia. ¿Por qué? Porque la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria que tuvo Noé fue salvar a su familia. Bueno, la gloria postrera será mayor que la primera. Vamos a tener una bendición más grande, una unción más poderosa que la que tuvo Noé. Porque Noé escapó de un diluvio físico. Nosotros vamos a escapar de un diluvio espiritual que viene, donde las potestades de arriba y las potestades de los abismos saldrán a la tierra. Ya no va a ser un diluvio físico de agua, ahora va a ser un diluvio de doctrina, donde las mismas tinieblas bajarán, los que están caídos en los cielos a la tierra, y los que están caídos de los submundos subirán a la tierra. El mundo va a ser un mundo totalmente entregado a las tinieblas, donde las potestades invisibles serán visibles, pero gracias a Dios, la iglesia de Cristo, su costilla, los enamorados del Señor Jesucristo, serán rescatados para no sufrir esa hecatombe que viene sobre la faz de la tierra. Amén, pastor.
Ahorita estamos hablando del homosexualismo. ¿Por qué? Porque se podría decir que es como que el tema que está ahorita, pero también tenemos que hablar del aborto, la legalización de las drogas, que son otras cosas que también tienen que suceder. Y yo pienso que no nos tenemos que asustar cuando empecemos a escuchar cosas peores. ¿Por qué? Porque esto tiene que pasar, y para nosotros, lo decíamos hace un momento, tiene que ser una buena noticia. ¿Por qué? Porque significa que nuestro amado ya está cerca, ya viene pronto. Pero entonces, esto también no solo nos implica evangelizar, a conocer más la doctrina, sino también nos va a invitar a consagrarnos. ¿Por qué? Porque cada vez está más cerca la venida del Señor, y Él va a venir por una iglesia que esté bien, que esté sin mancha, sin arruga. Entonces nos invita a nosotros también a consagrarnos. Hay un gran problema. La historia casi siempre se repite. No casi siempre, la historia siempre se repite. Es repetitiva y cíclica. Entonces tenemos una situación que vamos a vivir. Acuérdate que en la primera venida del Señor, Israel sabía que venía su Mesías. Y lo anunciaban. Todo el mundo anunciaba que venía el Mesías. Pero la gente no se preparaba para la venida del Mesías. Entonces encontró Jesús una sociedad que esperaba al Mesías, pero que no se estaba preparando para ello. Entonces por eso el Señor envió a Juan el Bautista con un espíritu de arrepentimiento, para que la gente, a través del arrepentimiento, pudiera reconocer al Mesías Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Dios tiene que enviar un espíritu de arrepentimiento. Y si algo tenemos que pedirle hoy en día a Dios, es un espíritu de arrepentimiento, porque a veces, como lo dijo David, hasta pecamos y los pecados nos son ocultos a nuestra conciencia. Que David oraba y decía: Señor, líbrame de esos pecados que me son ocultos, que yo no los puedo ver, pero que tú sí los ves y te ofenden. Entonces tenemos que pedirle al Señor en este tiempo un espíritu de arrepentimiento, más que juzgar a los que están legalizando el homosexualismo, más que juzgar a la comunidad gay, más que juzgarlos a ellos. Tenemos que vernos los cristianos a nosotros mismos, y tenemos, antes de querer quitar una paja en el ojo ajeno, quitarnos la viga que tenemos por delante. Tenemos que, de alguna manera, tenemos que prepararnos, porque si suenan trompetas muy fuertes de que el Señor ya viene, entonces la iglesia lo que tiene que hacer es pedirle al Señor un espíritu de arrepentimiento, porque el espíritu de arrepentimiento, que es un cambio de mente, nos va a llevar a un cambio de conducta, nos va a llevar a una conversión. Y si algo necesitamos los cristianos hoy en día, es una conversión genuina, basada en el arrepentimiento, basada en un cambio de mente, que nuestra mente sea renovada por la palabra. Y cuando nuestra mente, nuestros pensamientos sean renovados, y a lo que le llamamos bueno, que es malo, lo podamos ver y llamar por su nombre, y desaprobarlo y rechazarlo. Y a lo malo, ¿cómo se llama? Prácticamente llamarle maldad, y a lo bueno llamarle bondad. Y definir bien las cosas, que la iglesia defina su corazón, que no ande en dos caminos, que no de repente un domingo está bien y otro domingo está en la carne, un domingo está en el espíritu, en la iglesia, danzando, alabando a Dios, y toda la semana está desagradando a su Señor. Entonces la iglesia necesita renovarse en un espíritu de arrepentimiento para llegar a una conversión, y que entonces la iglesia, como Noé, impactemos a la sociedad. Impactemos, porque esto no, con mensajes en internet donde nosotros estemos insultando a los gobernantes que aprobaron esta ley, que estemos insultando a la comunidad gay, pues eso realmente no es nuestro llamado. Nuestro llamado, antes de quitar una paja del ojo ajeno, es quitarnos nosotros como iglesia, como estructura, la gran viga que tenemos. Pedirle al Señor una verdadera conversión, y entonces los convertidos, a la manera de Juan el Bautista, tener el derecho de decirle a la gente: arrepiéntanse, porque viene el Mesías, arrepiéntanse. ¿Cuánta gente que estaba en pecado no llegaban ante Juan para realmente arrepentirse y bautizarse? Eran multitudes, y la gloria postrera será mayor que la primera. Pues esperemos que la palabra de los Juanes contemporáneos, esperemos que la palabra llegue a tocar tanto el corazón de la gente, que lleguemos al arrepentimiento, y arrepentidos a una conversión genuina, y la iglesia entonces resplandezca. Porque el mejor evangelio no es el que se grita: homosexuales se van a ir al infierno. Eso no es así. Cuando yo tengo conductas que, conociendo la palabra,
quizá peores que ellos. Entonces, creo que la iglesia primero tiene que revisarse a sí mismo. Y cuando vaya a dar un grito al homosexualismo, que sea un grito de misericordia, porque sabemos que los homosexuales, los que se acuestan con varones, no heredarán el reino de los cielos. La Biblia es clara. Tenemos que tener misericordia, más que odio por ellos, aunque es repugnante lo que hacen. Las personas merecen oír del Evangelio de Jesucristo. Estas personas merecen que con amor y misericordia les digamos que hay un mejor camino que el que están llevando. Que ellos se van a dar cuenta que en sus matrimonios que van a ser infieles, y que esa práctica aberrante, aunque la sociedad se las legalice, de todos modos en la conciencia siempre habrá un problema. El problema de la conciencia de que lo que están haciendo es un acto aberrante. Y qué lindo que la iglesia de Cristo, como con el borracho, como con el adúltero, como con el ladrón, como con el chismoso, el mentiroso, el malpensado, el mal hablado, pueda encontrar en Jesucristo la misericordia, y en la iglesia de Cristo ese recibimiento de amor. Porque así como recibimos a un pecador que por cigarro, por lo que sea, así tenemos que recibir a esta gente que se va a arrepentir, porque la Biblia dice que muchos de los que estaban en la iglesia del apóstol Pablo practicaron el homosexualismo. Pablo dice: los homosexuales no heredarán el reino, y algunos de vosotros eran homosexuales. Entonces quiere decir que en la iglesia de Pablo había una unción tan poderosa que homosexuales abandonaban ese camino y conocían el Evangelio de Jesús. Y qué impactante que en este tiempo hombres, mujeres que transitaron por ese camino de pecado puedan en Jesucristo conocer el perdón, la restauración, la conversión, y después gritar y predicar: yo antes era esto y ahora Jesús me ha cambiado y me ha transformado. Y esperemos que venga esa unción de Noé, esa unción de Elías, de Eliseo, esa unción de Jesucristo poderosa, del Espíritu Santo a la iglesia, que podamos rescatar a estos hombres, que podamos, tarde o temprano el pecado cansa y mal le paga el diablo al que bien le sirve. Entonces tarde o temprano ellos van a tener necesidad de Jesucristo. Ahorita están celebrando una victoria, pero ¿qué victoria están celebrando? La victoria de que sus uniones van a ser tan malas, sus prácticas tan vacías, sus vidas tan vacías, que van a necesitar un día de una iglesia poderosa, llena de unción, que sea capaz de romper esas ataduras y ligaduras y liberarlos del poder que le han cedido ellos a las tinieblas. Amén, pastor. El tiempo se nos ha ido rápidamente, amigos, pero esperamos que este tema en realidad haya sido de bendición para su vida, que nosotros podamos entender lo que en realidad significa esto. Esto es un anuncio profético de que nuestro Señor viene pronto, y pues de que esto no se quede así, esto va a ir pues empeorando, van a ir surgiendo malas noticias, pero nosotros estemos firmes, oremos para que el Señor nos cubra a nosotros, cubra a nuestras familias, y pues recordemos no estar juzgando, ¿verdad? Yo creo que tenemos mucho que cambiar nosotros primero para después estar criticando a las demás personas. Obviamente nosotros desaprobamos esa práctica que es el homosexualismo. Sabemos que nuestro Dios, nuestro Señor, aborrece esa práctica. Sí ama al pecador, sí quiere que se arrepienta, pero aborrece totalmente lo que ellos practican. Entonces, amigos, que el Señor les bendiga a ustedes, a su familia. Gracias por su sintonía. Nos vemos en la próxima.